¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Una Historia, un Café a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Ustedes saben que aquí tratamos de traerles temas interesantes, temas que sirvan y que sean de mucho aprendizaje para todos nosotros, que de una forma u otra desconocemos temas importantes en nuestra historia, en el arte, en la cultura, y bueno, tenemos estos espacios con esa intención. Hoy nos acompaña el maestro Carlos Lanza. Él, como ya les hemos dicho en otras ocasiones, es curador y crítico de arte, y en esta ocasión traemos un tema bien interesante, y es que vamos a analizar algunas pinturas de las cuales él ha podido realizar un estudio, y vamos a tratar de conocer qué tienen esas pinturas que para un experto, un conocedor como él, sean una obra de arte, sean consideradas una obra invaluable, que sean obras dignas de ser expuestas. Con esto no estoy tratando de demeritar el trabajo que realizan muchos, porque de una forma u otra el trabajar sobre un lienzo, el trabajar con diferentes tipos y tonalidades de pintura, darle la característica especial, tratar de que una obra real de la vida sea plasmada en un lienzo, y asemejarla lo más posible. Eso pues es muy importante, y eso también tiene su valor. Maestro, es un placer contar con usted nuevamente, ahora en el espacio desde el Centro de Arte y Cultura de la UNA. Bienvenido. Gracias. El proyecto que vamos a ver este día se llama Tránsitos entre la tradición y lo contemporáneo. ¿Qué he querido enfatizar como curador de esta muestra? Una muestra en la que reuní 14 artistas. He querido enfatizar que el fundamento de la plástica hondureña está determinado por los lenguajes tanto de la modernidad, que se conocen ahora como tradición, y por los lenguajes del arte contemporáneo. Tanto la modernidad o la tradición como la contemporaneidad han ido tejiendo la historiografía de la plástica hondureña, y esta muestra refleja eso. Quiero comenzar en este momento con esta obra de Santos Arzú Quioto, que se llama de cómo los errantes regresan a casa. Yo le pedí, por ejemplo, al artista que hiciera una síntesis de sus mejores proyectos, de sus grandes proyectos en toda su vida como artista, y este trabajo de 17 metros, casi 18 metros de pintura, es una de las obras más monumentales que ha podido producir el artista. En Perú produjo un trabajo de una dimensión, diría yo, espectacular, un trabajo como de 10 metros de altura y 6 metros de ancho, pero aquí en este trabajo ha sobrepasado los límites de lo que hasta ahora se ha hecho en una pintura en su formato. ¿Por qué se expresa de esta manera? La primera pregunta que tenemos que respondernos es ¿por qué una obra tan monumental? Quizás sea porque en Arzú la monumentalidad de su trabajo está relacionado con la trascendencia de sus conceptos. Resulta que en este caso al artista, el marco, la obra delimitada en un espacio bidimensional con un marco específico ya no le servía para poder expresarse. Entonces necesitó, la fuerza expresiva de su obra necesitó un formato mucho más amplio, mucho más extendido, y en este caso desarrolla toda su pintura. Esta pintura es una síntesis, como dije al principio, de sus mejores proyectos. Aquí la fuerza del trabajo está en el color, en la mancha, en la textura, en la intensidad de las diferentes formas en que fue traduciendo cada uno de sus momentos pictóricos, y hasta llevarlo a un límite de expresión bastante hiperlativo. Eso es lo que nosotros hemos querido desarrollar en este trabajo, o ver en este trabajo, es la grandiosidad de los conceptos, y otra característica que tiene Arzú es cómo trabaja la materia. Conceptualización y materia son los fundamentos de Santos Arzú Quioto, pero esa fundamentación y materia están expresados en un formato que lo caracteriza siempre, que es la monumentalidad. No hay figura humana, no hay una referencia inmediata al mundo natural o al mundo social o a la urbanidad, pero en toda esta pintura hay una profunda humanidad, porque Arzú siempre está hablando del ser humano, siempre está hablando de la trascendencia del ser humano, siempre está hablando de la espiritualidad del ser humano. Es decir, siempre hay una dimensión humana en su pintura, aunque sea abstracta.
Lo que podemos decir entonces, que no siempre la abstracción significa la negación de un concepto, que no siempre la negación significa la no presencia de lo humano. En Arzú tiene esa capacidad de poder trascender a través de un proyecto como de esta naturaleza, hablar de lo humano, pero de esta manera, del color y de su formato. Maestro, cada forma, cada color, cada uno de los aspectos que encontramos dentro de esta obra, ¿tiene un significado? Tiene un sentido, tiene un significado, pero es muy distinto, por ejemplo, a encontrar un significado inmediato como lo podríamos hacer si encontráramos una figura, un referente reconocido en el mundo, en la vida. Generalmente es un sentido interior. Arzú es un hombre que tiene una característica, su pintura es muy visual, pero el origen de su pintura es muy interior. Entonces, cada color, cada zona, cada mancha, cada textura, cada veladura, cada empaste en Arzú tiene un sentido y un significado. Lo que pasa es que ese significado lo va a encontrar cada persona de acuerdo a su propia vivencia, a su propio sentido. En cambio, en la pintura figurativa, en la pintura que narra una historia y donde la figura está al servicio de narrar esa historia, uno puede identificar plenamente el sentido de una pintura, el sentido de lo que quiere decir. Pero en este caso, el sentido, la persona lo va encontrando en su interior. Esa es la perspectiva con que Arzú Kioto trabaja su obra. No es fácil de determinar porque no aparece fácil ante los ojos de las personas. Tenemos este elemento acá, maestro. O sea, vemos toda, desde cómo inicia la pintura, vemos esta mancha acá y vemos este obstáculo, pongámosle así. ¿También tiene un significado? Podría ser un significado, pero también podría ser de que sea una zona que delimita. Y a partir, por el color, por la intensidad del color, el artista podría hacer una delimitación estrictamente visual. Quizá no tenga un concepto, pero sí permite que a partir de esta zona empecemos a construir o a leer otra zona. Y a partir de las puertas, por ejemplo, que esta zona que está por este lado, que termina en esta mancha verde, aludida con esta textura circular que tiene este elemento en el centro, puede ser también otro límite de lectura. Y así cada una de ellas es una pintura que se caracteriza por ser única y diversa. Y él va construyendo segmentos para ir leyendo la obra. Y si nos fuéramos extendiendo, podríamos encontrar diferentes momentos y segmentos, porque esta pintura es una síntesis de toda su producción artística. Ese fue el sentido que como curador yo le pedí a él, que su obra pudiera sintetizar los mejores proyectos de su trabajo artístico. Es difícil para un artista, pero no es difícil para un artista como Santos Arzú Kioto. Veo algo y se me viene así a la mente. Usted dice que cada quien se puede formar su propia idea, su propio mundo de una obra como esta. El inicio de su carrera llega a un punto. Aquí hay como un despegue mucho más importante en su carrera que llega hasta este nivel, lo veo yo, no sé. Y de ahí para allá lo veo como la grandiosidad, la majestuosidad de su carrera. Vemos una combinación de colores increíble, maravillosos. O sea, veo esas diferentes etapas. No sé usted como experto. Podría ser, Fran, es una buena lectura, que lo que está en el piso pueda significar principio, inicio, origen, y en la medida en que la pintura va elevando su discurso, pueda significar también otra zona de significación distinta a la que está en el piso. Puede ser que signifique grandiosidad, mejores momentos, pero de cualquier manera, Fran, lo más importante en Arzú es que hay que leerlo con inteligencia. Su lectura es una lectura que enriquece, porque yo siempre he dicho, no siempre vamos a acertar con lo que el artista está diciendo, pero si lo leemos con inteligencia, esas lecturas admiten el enriquecimiento de la obra. Perfecto.
Sí. Vamos entonces a pasar a las otras obras de él. Sí. Nos hemos trasladado a otra de las salas del Centro de Arte y Cultura con el maestro Carlos Lanza y vamos a analizar esta obra que tenemos acá también. Maestro, ¿de quién es esta obra? Y cuéntenos un poco más al respecto. La obra es de Bayardo Blandino, es un artista nicaragüense que ha residido por más de 30 años en el país. Quiero decirle que tenía como 20 años de no pintar, su título es Latitudes, y produjo esta obra que tiene un diálogo con la obra que realizó allá por 1995-1996. Esta es una obra que nos enseña que la pintura puede descansar también estrictamente en el color. Aunque sus referencias están vinculadas al lenguaje, por ejemplo, precolombino, de las culturas precolombinas, el nivel de abstracción es totalmente diferente al de Santos Arzuquioto. Mientras en Arzuquioto miramos la mancha, miramos la textura, en este hombre, en este artista, nosotros estamos viendo una pintura donde el rojo adquiere una vibración en los 5, 6, 7 lienzos que tiene acá. E intervenida con estas geometría de colores oscuros, y en algún momento esta geometría también se vuelve espontánea, como en esta zona donde el color se vuelve mucho más espontáneo. ¿Qué podemos ver acá? ¿Cuál es el valor artístico de esta pieza? El valor artístico reside fundamentalmente en el color. Muchas veces se ha dicho de que la obra de arte está siempre en función de contar algo o decir algo o narrar algo. Pero muchas veces, fundamentalmente desde el aparecimiento de las vanguardias artísticas y el aparecimiento del arte abstracto en los años 50, también nos enseñó el arte de que el color en sí mismo puede ser un referente, un lenguaje específico del arte. Y en este caso, Bayardo Blandino nos ofrece una pintura en rojo y negro. Una pintura que no tiene una alusión ideológica por ser roja y negra, porque podría ser muy fácil leerla desde esa perspectiva. Es simplemente porque él encuentra en estos colores la vibración necesaria para poder intensificar su mensaje, para poder intensificar que se puede hablar desde la pintura misma. ¿Qué significa esta pintura que estamos viendo? Sencillamente lo que estamos viendo. Buscar mucho más allá, a lo mejor puede ser una actitud que podría llevarnos a una situación de especulación, pero en este caso no estamos especulando. Cuando hablamos de esta pintura estamos hablando de su color, de sus texturas visuales, y en eso reside la fuerza de la pintura de Bayardo Blandino, en el oficio de pintar, en el oficio de pintor. A pesar de que el negro es un color fuerte, el rojo parece opacarlo. Eso me llama la atención en primera parte. Y en segundo es, ¿el negro de la pared tiene algo que ver con la obra en sí? No, la pared fue intervenida. Ok. La pared tenía los colores que son del centro, pero la pared fue intervenida para sacar la fuerza de la pintura, para que la pintura adquiriera mayor intensidad. También se le llama colores planimétricos, porque están siempre en un primer plano. Aunque hay algunas texturas visuales en las que se ve movimiento en la pintura, pero la mayor fuerza del color está en un solo plano. Tanto las texturas que tienen que ver con los colores negros como los rojos. Al estar en un primer plano, entonces se le llama pintura planimétrica. Aquí no va a haber perspectiva, no va a haber un primero, un segundo, un tercero, un cuarto plano. Aquí todo aparece frontalmente. A ese tipo de pintura, en la que todo el discurso pictórico aparece en un primer plano, se le llama pintura planimétrica. Maestro, pasemos a esta otra parte, que tenemos otras obras ya, esto ya es como a manera de escultura. Cuéntenos un poco al respecto, por favor. La artista se llama Regina Aguilar, una artista que se caracteriza por ser muy crítica, con un fuerte discurso social, con un fuerte discurso político, irónico incluso. Ella está hablando aquí de quiénes son los azoros reales en el país. Y en este caso pone como un azoro real, en primer lugar, al cadejo. Al cadejo con una cola azul y con una cola roja, que hace alusión a los partidos tradicionales hondureños, al Partido Liberal y al Partido Nacional. Y está diciendo, para mí es una metáfora, por ejemplo, de
de una canción de Mario de Mezapa que se llama El Cadejo, en la que dice que unos asustan, pero que unos son azules y otros son colorados. Ella construye esa metáfora en esta escultura, no ocupa a nivel anatómico hacer un cadejo con su cabeza, su cuerpo y sus piernas bien definidas, simplemente le basta en la escultura desarrollar el esquema y bajo el esquema construye este cadejo, donde uno de los Azores reales es el cadejo y en su cola refleja la tradición política del país. Está diciendo que el Partido Liberal y el Partido Nacional pueden ser parte de este susto que vive el país. ¿Y por qué el Cadejo? Un personaje mítico. Porque ella está rescatando la tradición mítica del país y está hablando del contexto social hondureño a partir de la tradición y de los mitos hondureños. Quisiera explicarles más bien frente al otro Azoro real, de las cosas que en la tradición mítica hondureña asustan, está la sucia. Y la sucia está con su cabello, está también con lo que se denomina sus tetas, que también se puede traducir como los ojos, su boca, pero viéndolo de otra manera, también hay otra lectura. En principio, es como decir una reconocida Mara de Honduras, con su 1 y su 8. Está diciendo que parte de los Azoros reales en este país y que la realidad social del país lo está evidenciando, donde a veces se es muy duro en juzgar a determinados sectores sociales marginales como mareros, pero también tenemos a cadejos que producen azules reales, que son políticos y que están en la misma altura, en la misma dimensión moral de corruptos que aquellos sectores sociales que tradicionalmente hemos condenado y enjuiciado como peligrosos para el país. Está diciendo que tanto la sucia es un azoro real como el cadejo es un azoro real, pero la ironía que está diciendo en el fondo es que los políticos se parecen a aquellos sectores marginales que hemos enjuiciado como delincuentes, que estos son tan delincuentes como aquellos también lo son. ¿Y por qué el uso de este material, maestro? ¿Tiene algo? Ella trabaja el vidrio porque quiso contrastar una situación de relación de materiales, metal, vidrio y madera. Esos son espacios que ella va construyendo como escultora y encontramos entonces el discurso de los materiales. No solo el discurso social o político que nos quiere enviar, sino que también los materiales generan un discurso. Quizá la necesidad de ser transparentes, quizá la necesidad de que si esto fuera diferente, si este país fuera diferente y tuviéramos una mayor transparencia como estos materiales, la situación sería diferente. Y remata con esta obra, una escultura bellísima hecha de ramas, que es el Sisimite. El Sisimite se parece a un arcángel perverso, el que tendría que defendernos a nosotros de estos azoros reales. Es un arcángel perverso que podría ser la policía. El arcángel ese que tendría que defendernos de estos termina siendo tan temeroso, le tenemos tanto miedo, que en vez de resolver los grandes problemas de la sociedad hondureña en materia de seguridad, terminan dándonos pavor. Esta es la figura del Sisimite. Entonces vemos cómo esta escultora, a partir de mitos como el cadejo, la sucia y el Sisimite, construye un escenario de respuesta social desde el arte, en este caso desde la escultura, con materiales que van desde la madera, el vidrio y el metal. Y el entramado tendría algún significado también, ¿no? Ese entramado, esas marañas que hay dentro de instituciones como la policía. Por ella ser, mira que es una lectura ya semiótica, es la lectura que se basa fundamentalmente en que cada elemento plástico tiene un significado. En este caso usted le está encontrando al enramado significado. No hay elemento plástico que no tenga significado. Me gusta su lectura, Frank, porque el enramado podría ser ese tipo de marañas, de cosas sucias que se van tejiendo, pero también podría ser simplemente la construcción de volumen. Ella necesita construir volumen para su pieza y construye estas ramas.
pero me gusta más esa idea semiótica de que el enramado podría tener sentido y significado. Me encanta. Excelente. Buena lectura. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Al retornar vamos a trasladarnos hasta otras obras que hay aquí expuestas en el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el maestro Carlos Lanza, porque estamos tratando eso, de buscarle un significado a cada una de esta obra, de que usted no solamente vaya a ver una pintura por su color, por su diseño o por el enmarcado que tiene, o yo qué sé, o porque usted quiere colgar una pintura en su casa, no, sino que le busque y vaya más allá, a ese significado, a ese mensaje que el artista trata de entregarle a usted como espectador, y que también vayamos considerando la pintura como una forma de expresión, como una forma de comunicación, porque si bien es cierto, el artista está mandando un mensaje y muchas veces nosotros no lo sabemos y no lo recibimos. Lo importante es que acá también lo recibamos. Estas esculturas, las obras que ya hemos observado, definitivamente tienen algo importante que decirnos y definitivamente nosotros tenemos que estar atentos para recibir ese mensaje. Ya regresamos. En la histórica ciudad de Trujillo se encuentra una de las 30 maravillas de Honduras, la Laguna de Guaymoreto, una de las más grandes y pintorescas de nuestro país. Para cuidar su belleza y amortiguar los daños que produce el uso de sus recursos, es necesario realizar prácticas de manejo sostenible que potencien los beneficios socioeconómicos para las comunidades. FUCAGUA, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto de Conservación Forestal y la Municipalidad de Trujillo, con el apoyo de cooperantes, están mancomunando esfuerzos para proteger y conservar esta maravilla natural. Tú también puedes hacer tu parte. Únete y deja tu huella. Gracias por continuar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos llevándoles algo diferente a lo que les hemos presentado en Una Historia, un Café. Hoy les hemos estado mostrando obras y esculturas que hay aquí en el Centro de Arte y Cultura y demostrándoles qué significa, qué nos está queriendo decir el artista a través de estas obras espectaculares que, como siempre, el CAC recibe y que, pues, como parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, están cumpliendo con esa orden que tienen a través de la Constitución de la República. Maestro, aquí tenemos otra obra que está en exposición. Si nos quiere contar sobre ella, por favor. Yo creo que esta es una de las piezas más importantes del proyecto Tránsitos entre la Tradición y lo Contemporáneo. El artista es Darwin Rodríguez, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y la obra se llama Paisaje Urbano. Quiero decirles que esta pieza fue pintada en el mes de septiembre del 2017. Sin embargo, a pesar de que habla de una violencia muy específica, que es la violencia que se desarrolla en los barrios y colonias de Tegucigalpa o de San Pedro Sula o de cualquier parte de Honduras, en la que en algún momento las paredes son testimonio de que ahí se fusiló a alguien, se ejecutó a alguien, se asesinó a alguien. A pesar de eso, la pintura tiene una trascendencia muy importante, porque en la crisis postelectoral sufrida en finales del año 2017, sobre todo el 26 de noviembre de 2017, también pudimos ver cómo la violencia, esta vez una violencia ejecutada desde el Estado mismo, dejó muchas paredes del país con grandes balaceras. Y este artista, a pesar de que no estaba hablando en ese momento, en septiembre del 2017, no estaba hablando en ese momento de esa violencia, me hace recordar el momento, por ejemplo, en que la policía militar reprime una de las manifestaciones de la oposición y deja en las paredes cerca del Marriott la ráfaga de balazos. A esto yo le llamo desde el arte la capacidad que tiene el arte de anticipar, la capacidad y sensibilidad que tienen algunos artistas de presentir. Y creo que Darwin Rodríguez capta este momento de violencia. No es, en este caso, una violencia donde aparecen seres humanos, no aparecen acribillados,
no aparecen personas, no aparecen jóvenes, ni adultos, ni niños. Pero cuando uno ve esta obra realizada bajo la técnica que se llama hiperrealismo, se da cuenta que no hay necesidad de que aparezcan personas para narrar o establecer este terrible y dantesco cuadro de violencia que vive el país. Podría ser que la pared entera sea la territorialidad hondureña. Podría ser que esos balazos puedan ser para cualquiera de nosotros, porque en este país ya no se sabe, uno sale de su casa, pero no sabe si va a llegar a su casa. Y esta quizás sea una de las formas en que este artista logra expresar este clima de violencia que vive Honduras. Le voy a decir que muchos alumnos de la Escuela de Bellas Artes, cuando apenas asomaban por la puerta, creían que era fotografía. No es fotografía, es pintura. Ha tenido incluso la capacidad de craquelar con el impacto del balazo, con estas líneas, de craquelar la pared. Y ese color verde hace referencia, por ejemplo, que está en las partes de arriba, como de musgo, como de hongos, para darle mucho más realismo a que es una calle cualquiera de cualquier parte del país. De esta manera este artista está escenificando con esta técnica del hiperrealismo el clima de violencia que vive Honduras. Yo lo veo algo, maestro, y disculpe que interfiera de esta forma. Veo a un adulto acá, veo un adulto aquí, veo un adulto acá, veo un niño acá y veo un adolescente acá. O sea, la línea que tienen las balas, pongámosle así, donde cayeron las balas, me hacen pensar eso. No sé usted qué me dice al respecto. Podría ser que la distribución de las perforaciones tenga un sentido que permita identificar altura de cuerpos, ¿verdad? Es una buena lectura también la suya, Frank. Podría ser un buen crítico de arte. Pero en el fondo, lo que yo quiero rescatar es cómo la pared se convierte en territorialidad, cómo la bala se convierte en la agresión y cómo la perforación se convierte en la herida. En cualquiera de los casos, estamos hablando de adolescentes, niños, adultos o ancianos, a más de algún hondureño le ha tocado una bala. Y creo que esta obra, que tiene como título un mensaje totalmente irónico porque se llama Paisaje Urbano, está relacionada estrictamente con eso. Porque este es el paisaje urbano de las ciudades, pero también es el paisaje del campo. Sí, también eso, veo una pared de una casa de una aldea. Ese moho que tiene en la parte de arriba me hace recordar esas paredes, ¿no? De esas casas un poco viejas, pero que al mismo tiempo nos hace recordar que es concreto. Pero qué hermoso, Frank, porque esas referencialidades que usted va construyendo, que yo no las había visto, junto con las que yo voy expresando, van construyendo el concepto de la obra. Así es como usted, amigo o amiga que nos está viendo, debe leer el arte. El arte no simplemente es la pura técnica. El arte no solamente es la ejecución de un dibujo o de una pintura en sí mismo. Siempre el artista, a través de la obra de arte, está diciendo un algo más. Y en este caso, Darwin Rodríguez, con su obra Paisaje Urbano, está describiendo y narrando el escenario de violencia que vive el país. Excelente. Aquí tenemos otras dos obras, maestro. Estas sí las veo así como más complicadas, unas obras como que siento que hay mucho que decir, pero que hay que saber leer cada una de ellas. Bien, mire, también está relacionado con el escenario de violencia. Desgraciadamente, pues en este momento hemos llegado en una situación en la que se han desmontado las obras. Estas obras son parte de un díptico, pero el artista se llama Byron Mejía, es de Gracias Lempira, y también hace referencia a ese mundo de violencia. Solo que en este caso está mostrando cráneos, está mostrando una pintura convulsa, un movimiento dinámico en el que el carboncillo, por ejemplo, el color negro,
y la pintura con sus diferentes texturas en blancos o amarillos van narrando también un clima de violencia. A este tipo de pintura se le conoce como pintura expresionista. Se diferencia de que mientras esta pintura es una pintura hiperrealista, muy objetiva en su visualidad, en esta pintura el discurso es más interior. En esta pintura el color, la mancha, la textura, el gesto es muy importante. Y obviamente, frente a esta realidad convulsa y violenta que vive el país, no le cabría también más que una lectura en ese mismo sentido a nivel plástico. Él desgarra el color, él desgarra la línea porque también quiere construir una metáfora de desgarramiento social a través de la pintura. Este para mí es uno de los artistas más completos que hay en este momento a nivel de lo que se conoce como el género del expresionismo figurativo en el país. Porque hay figura, solo que no es una figura tan evidente como la podemos ver en otros artistas. Es una figura surgida del interior. A esta gestualidad en el color, a esta gestualidad en la línea, le va a corresponder una forma también muy particular de ver la realidad. Esta es la obra de Byron Mejía, para mí uno de los mejores herederos de la pintura de Víctor López, de la pintura de Ezequiel Padilla, de la pintura de Luis H. Padilla. Para mí, Byron Mejía en este momento es uno de los mejores pintores expresionistas que hay en el país. ¿Expresionistas por qué? Porque la expresión surge del interior. Su mirada de la violencia surge desde adentro y por eso su pintura es demasiado gestual como la estamos viendo en este momento. Maestro, ¿cómo identificar una obra así como usted la señala, con todos esos gestos, con todas esas expresiones, de una maraña de rayas y de colores? ¿Cómo identificar cuándo es una obra de arte y cuándo no lo es? Bueno, tiene que ver con la intencionalidad del artista. Si las líneas y los colores, si las formas y los volúmenes se agrupan con un sentido y están al servicio de un concepto y generan en la persona una sensibilidad muy particular, la obra está cumpliendo una función. Porque también puede darse el hecho de que hay artistas que puedan intentar hacer esas cosas, pero no hagan sentir nada a nadie. Es cuando uno dice que una obra no cumple su función estética. Siempre que una obra cumple una función estética, siempre que una obra defina, articule, construya un sentido, un significado a partir del conjunto de elementos plásticos que está utilizando, esa obra cumple una función estética, cumple una función artística. Cuando no lo hace, puede hacer el artista lo que quiera, pero desarticula su obra porque entre lo que él quiere decir y lo que está mostrando no hay ninguna relación. A eso se le llama incoherencia estética, incoherencia artística. Es cuando una obra no funciona como arte. ¿Qué hizo grande a Miguel Ángel? ¿Qué hizo grande a Picasso, a Botero? ¿Cuál es la diferencia de ellos? O sea, ¿qué es lo que a ellos los hace convertirse en los expresionistas del arte en su máxima expresión? Es lo que se conoce como excelencia artística. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, cuya obra descansó fundamentalmente en el discurso, en la estética clásica, lo supieron hacer con calidad. Picasso discursó desde la vanguardia, es decir, la vanguardia que acometió contra lo clásico, y lo hizo con calidad. Otros artistas, Dalí, por ejemplo, acometieron contra el cubismo de Picasso, contra la construcción figurativa de Picasso, y lo hicieron con calidad. Kandinsky abrazó el arte abstracto y lo hizo con calidad. En cada momento histórico, Frank, en cada periodo histórico, en cada contexto social, genera determinadas formas artísticas. Y el artista que logra leer su contexto y que logra encontrar una forma, un lenguaje particular para construir en forma artística ese contexto, es el que pasa a la historia. El que no, no. Excelente, maestro. Yo le agradezco, como siempre, esos espacios que usted nos da, que nos comparte esa experiencia, ese conocimiento que usted tiene, y definitivamente vamos a tener, espero que tengamos más espacios para poder conversar con usted, para llevarle a la gente esto que hemos hecho hoy,
de enseñarle a la gente que una pintura no es solo una pintura, es una forma de expresión y que el artista nos está queriendo decir algo. Nosotros nos acostumbramos a poner frente a la cámara y con palabras decirle a la gente lo que queremos que conozcan. El artista lo hace de esta forma. Se sienta, expresa en un lienzo su sentir y pensar. La diferencia del artista es que hay que saber qué es lo que está queriendo decirnos a través de esta obra. Yo por eso le decía al maestro, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Este tipo de obras son maravillosas, su realismo es espectacular y es bueno que la gente entienda y por eso cuando usted vaya a un lugar donde hay una exposición de este tipo de obras, acérquese, haga su propio análisis, conozca y definitivamente búsquele el significado que el artista le quiere decir a través de esa obra. ¿No es así, maestro? Sí, yo creo que con UTV podríamos trabajar una línea de hacer crítica de arte de las diferentes exposiciones que hacen los artistas hondureños. Podríamos ir siguiendo paso a paso la producción del arte hondureño e ir construyendo un discurso crítico a partir de ese trabajo que hace el artista hondureño, que muchas veces no se ve visibilizado en los medios de comunicación. Y si lo hacemos de su mano sería espectacular, Ok, maestro. mil gracias, se los agradezco mucho. Muchas gracias, maestro. Es un placer siempre conversar con usted. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que este tipo de trabajos a ustedes les sirva tanto como me ha servido a mí en esta ocasión, que vayamos conociendo sobre estas obras y definitivamente podamos tener un poco más de conocimiento al respecto. Gracias por habernos acompañado, los esperamos en la próxima emisión. Será hasta entonces.